Qué elección, Luis, la de ayer en Neuquén. Qué elección. Te puedo compartir una placa que dice, porque cómo quedó distribuido el poder. Y la verdad es que uno cuando ve el poder de la provincia de Neuquén, observa, corregime, que la mayoría sigue estando en el movimiento popular neuquino, pero que el gran secreto fueron las famosas colectoras, tuvo 4 colectoras, en acuerdo con los intendentes, que le terminaron de apuntalar las chances electorales. Porque el movimiento popular neuquino y Unidad Ciudadana van a tener 9 diputados propios cada uno. El oficialismo va a contar con el apoyo de los legisladores satélites, que son estos 6, que son los que le dan el plus. Cambiemos queda con 6, en la elección de Quiroga, Pechi Quiroga, que sale tercero, en soledad, sin el gobierno apuntalándolo. La última foto con Macri fue en enero. Es uno de los grandes perdedores, Quiroga. El FIT mantiene 2 diputados, el Frente de Izquierda de los Trabajadores, renueva lo que tenía. Y Sovich, que irrumpe en escena, fragmenta el movimiento popular neuquino, el exgobernador, obtiene menos del 10% de los votos y logra 3 bancas. Pero me parece que acá está la explicación, digamos, acá está el plus. Esto es lo que marcó la clara diferencia, los 14 puntos para que Gutiérrez siga siendo gobernador, ¿o me equivoco? No, mirá, tal cual. En realidad, digamos, hay un... Primero que Neuquén representa el único caso sobreviviente de un partido provincial que sigue ganando elecciones, ¿no? Digamos, es el primer elemento interesante que hasta es atractivo como caso de estudio, ¿no? Pero en realidad el MPN actúa como una especie de peronismo, porque en realidad viene de ahí y sigue actuando con otro nombre, pero en realidad es un peronismo especializado en Neuquén. Si bien mantiene el poder, la manera de sostener esa situación de dominio electoral está un poco atravesado por lo que es lo que le permite la legislación electoral en los momentos de elección a gobernador. Porque listas espejos, claro, se dan claro, imagino que nada. Ale podría explicarlo espejándolo en otras situaciones en el conurbano, etcétera. Pero tengamos en cuenta que cuando el MPN va a una elección nacional, por ejemplo en el 2017, sí, claro, no ganó. Entonces lo que vos estás diciendo es tal cual. El esquema, si uno mira el resultado, el sello MPN saca creo que 23%, y después tiene un reparto del poder. En realidad lo que hace el MPN es respeta liderazgos locales, por ejemplo Cutralcó, Plotier, que le permiten en cada uno de esos lugares, que creo que son en total 4 colectoras, le permite sumar en cada uno de esos lugares más o menos 4%, 4 puntos porcentuales. De ese 22-23, que es lo que le daba casi todas las encuestas, salta porque las situaciones locales le permiten una acumulación. Esto es muy parecido a lo que alguna vez me enseñó Guaime, como hay que medir en Tucumán. Es decir, uno tiene que prestarle atención a toda la fragmentación en partes que hay en los territorios, y ahí está parte del secreto, ¿no? Y después creo que hay otro elemento interesante, eso es lo que tiene que ver con el resultado de arriba, ¿no? El resultado de abajo me parece que hay un elemento muy interesante que es una muy buena elección que hace Sovich, ¿no? Y te diría que Sovich, en realidad, por los cálculos que yo pude hacer, afectó mucho más a Cambiemos, afectó un poco al MPN, pero al sello, no a las colectoras, porque las colectoras... Muy bien lo que marcás. Pero el votante de Sovich es más votante de Cambiemos que de cualquier otro. Digamos, analizando los resultados y algunos datos que yo tenía de algunos sondeos que yo logré hacer, la correlación de votos entre Sovich y Cambiemos era mucho más grande que Sovich y el MPN, y con Río Seco prácticamente, digamos, no había relación. Es decir, el votante de Río Seco, que es el votante peronista, se comporta como cualquier votante kirchnerista. Es decir, vota esa opción y no vota absolutamente nada. Así que los 15 puntos de Pechi, ¿no? Te diría que se explican muy fundamentalmente por 2 elementos: por la aparición de Sovich, pero sobre todo por una muy mala imagen del gobierno nacional y particularmente de Macri, y cualquiera que pueda ir a Neuquén, me tocó ir, podías ver hasta hace un par de semanas mucha iconografía de Cambiemos como si fuera la campaña del 2015, pero olía viejo, en un clima de mucha decepción. Entonces, pese a que es una provincia que ha tenido un desenvolvimiento en términos estadísticos desde lo macroeconómico diferente, es decir, en diciembre todavía creó empleo privado y no destruyó, y Vaca Muerta le ha generado una especie de explosión de inversiones. De hecho, está Lopetegui hoy en Houston con Duhovne buscando 30.000 millones de dólares de inversiones supuestas, que de todas maneras veremos si llegan. Claro, con un agregado eso es en la macroeconomía.
el ciudadano común de Neuquén sigue necesitando digamos, de la ayuda del Estado. De mucha del infraestructura. De infraestructura. Vos vas a Vaca Muerta y no tenés ruta faltando 3 kilómetros para llegar, por ejemplo. Bueno, todo lo que está alrededor de Neuquén, de la ciudad, o sea, el aglomerado. Los intendentes de la ruta del petróleo pretenden el tren y ahora van por el gasoducto. Es decir, las realidades son por ejemplo, totalmente diferentes. Claro, o sea, el ciudadano común, ¿qué le pasa? A Vaca Muerta es una explosión económica. Todo el que trabaja en Vaca Muerta tiene muy buenos ingresos, pero eso hace que todas las propiedades, los alquileres suban, entonces es un impacto para el ciudadano común. Así que, digamos, Neuquén tiene esa contradicción, y insisto sobre esto, lo que vos marcabas, parte del secreto, y no le quito mérito para nada, es una muy buena combinación de poder provincial con buen reparto de las colectoras. Comenzó la elección ayer también con muchas denuncias por irregularidades en lo que es el voto electrónico, porque decían que no estaban bien hechas o que no aparecían determinados candidatos. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo lo analizás? ¿Crees que es un error tener el voto electrónico o crees que hay que armar una buena infraestructura en relación a eso? Bueno, me parece que fueron menores, muy pocos menores. los comentarios, y sobre todo de Unidad Ciudadana, que estaba realmente muy preocupado por no haber ganado, así que digamos, eso iba en compañía de la desesperación, porque ellos pensaban que iban a tener un mejor desempeño. El voto electrónico tiene el beneficio técnico de que rápidamente uno conoce el resultado. A las 9:15 de la noche estaba todo resuelto, a las 9 ya saludó Pechi Quiroga a Gutiérrez, y a las 9:30 Gutiérrez se consagró gobernador. Después he tenido contacto con material de análisis de expertos, no sé, material de investigación, etcétera, que dirían que tiene algunas falencias. Los 3 casos de Argentina, o 4, perdón, porque tenemos el caso de la Ciudad de Buenos Aires, tenemos el caso de Salta, el caso de la Intendencia en San Luis y ahora el caso de la Gobernación en Neuquén, que han usado el mismo sistema. Entiendo que no ha generado. Perdón, ¿sabés? Un dato interesante de las colectoras. Los neuquinos iban a votar y veían todos los candidatos en pantalla, y Omar Gutiérrez, el gobernador, como tenía 4 colectoras, aparecía 5 veces en pantalla. Es como que vos vayas a un kiosco... Porque era boleta única, además. Boleta única, pero con listas espejos. Después pasaban a la pantalla de diputados y ahí sí tenían... Pero, por ejemplo, no sé, siempre Neuquén... Te entiendo. O sea, es como vos fueras un kiosco y en vez de aparecer todos alfajores distintos, te aparecen 5 veces el mismo alfajor, ¿no? También, ¿por qué decís que 3,8 es la inflación para el mes de febrero, el relevamiento que acaba de conocerse y que has publicado? Bueno, en principio porque tenés 4 sectores donde pegó fuerte. Uno es vivienda, fuerte regulados por los aumentos de tarifa de servicio. Después transporte y comunicaciones, superior al 4,8%. Viviendas fue superior al 8%. Salud, recordemos que aumentó prepagas en el mes de febrero. Y el cuarto ítem es un ítem que se mantiene estable pero no cede, que es alimentos y bebidas. La realidad que el dato positivo es que enero y febrero medimos aumentos en esa categoría muy sensible a los argentinos, como alimentos y bebidas, aumentos que no son de 2 dígitos, o sea, no hay ningún aumento de 2 dígitos. Cuestión en que en el último trimestre del año tenías muchos aumentos de 2 dígitos. Y el otro dato es que el consumo frente a esa inflación sigue a la baja, aunque también estamos viendo desaceleración en la caída. Es decir, en el mes de enero medimos 14% a la baja y estamos midiendo en el mes de febrero 11% a la baja. Viste que Duhovne manifiesta que la economía tocó un piso en diciembre. Parecería ser que hay desaceleración en la caída tanto de la economía como en el consumo, en un contexto todavía de elevada inflación, porque la caída sigue siendo grande, ¿no? Y yo creo que hay mucha incertidumbre, que a medida que el contexto electoral se acerca a la elección, puede potenciar, y la famosa dolarización que todo el mundo imaginaba de carteras allá por junio, julio, probablemente esté siendo anticipada, ¿no? Porque el riesgo y la aversión al riesgo en un país bimonetario como el argentino implica que la mayoría promedio va al dólar, aunque la oferta es el 60 de tasa como hoy. Yo creo que el dólar, va a estar en modón. ¿Por qué en modón? Tenés factor inflación, factor recesión y factor elección. Esos 3 factores se van a mover de acá hasta noviembre, pensando en un balotaje. Y van a estar en juego permanentemente. ¿Por qué? Porque la inflación no cede como lo que esperaba el gobierno. De recién estaríamos con inflación del 2% en julio, cuando era la esperada del 2% en enero, en relación al presupuesto.
estamos hablando. Sí, claro. Hecho en noviembre del año pasado. Hecho en noviembre del año pasado, se esperaba esos números. La realidad es que los números no son estos. El propio Banco Central está estimando una inflación del 31,9%, ya hay consultoras que hablan del 35%, eso que hace que un activo financiero como es el dólar para los argentinos despegue inmediatamente y permanentemente genere turbulencia respecto de su valor al mercado. Y a su vez tenés una situación donde la elección marca una incertidumbre respecto del liderazgo político de Argentina, incluso desde el punto de vista de la política económica, donde parecería ser que Cristina y Macri están a la vanguardia y a pesar de que aparece la Baña tercero, uno tendría que hablar de un escenario muy malo en el pasado y un escenario malo en el presente, ¿no? Sí, en el contexto de lo que se ha dicho hasta el hartazgo, ¿no? Muchos que no quieren volver atrás, pero efectivamente también una mayoría creciente que no quiere hacer perdurable lo de hoy. Entonces la verdad es que la sensación de cierto desasosiego también inunda. Me parece que hay muchos interrogantes al respecto. ¿La opción de que Cristina no sea candidata es una opción posible o, como todo hace pensar, es una opción inviable? Bueno, voy a decir algo que me dijo Manuel Moria Araujo hace muchos años, ¿no? No conozco a nadie que estando en el poder o teniendo algún poder lo haya dejado y haya ido a la casa, ¿no? O sea, es una persona que tiene, por ejemplo, a lo mejor 25 puntos de intención de voto. ¿Por qué se va a ir? ¿Por qué no se va a presentar? ¿No? Se me hace muy complejo. O sea, no hay casos donde las personas que se dedican a eso viven hasta emocionalmente de ese vínculo, de ¿no? de estar. Entonces, yo no veo demasiadas razones para que, bueno, pero digamos, no, tampoco nadie está dentro de la cabeza de ella, ¿no? ¿Es posible esto que viralizó el PJ, Luis, y ya después me meto en una decisión no menor de Cambiemos Hoy, que le da cierto aire al radicalismo y a Carrió, que había planteado, bajen el tema de tarifas? Creo que fue Susana Jiménez, hoy Paola, sí, Susana Jiménez dijo, sí, yo volvería a votar a Macri, pero paren con los aumentos que la gente no lo puede pagar. Es verdad. En ese día, en este lunes, la decisión es, como el año pasado, poner tarifa plana y fraccionar, que lo va a contar con detalle Damián Dipache, las tarifas y los aumentos en la tarifa de gas para el próximo invierno, de manera tal de no recargar tanto una factura que se supone va a venir cara si es que el invierno es frío, además. Pero antes de entrar en eso, ¿es viable esto que viralizó el Partido Justicialista en pos de la unidad y con Cristina adentro? Fíjate lo que empezó a correr con fuerza en un intento en la previa de la elección de Neuquén de decir, miren, si en Neuquén podemos con el peronismo unificado, ¿por qué no a nivel nacional? En Neuquén no pudieron. ¿Podrán a nivel país? A ver. Estamos trabajando en los equipos para la unidad. Queremos sacar esta cosa amarilla que gobierna la Argentina y que nos ha hecho muchísimo daño. Para poder volver a ser felices, para volver a tener un país ordenado, organizado. Para darle una respuesta a millones de argentinos que han sido golpeados durante 3 años. Tenemos que ser capaces de generar propuestas que sean mejores a lo que hizo Macri y que sean mejor de lo que nosotros mismos propusimos en su momento. La unidad es para parar los tarifazos y que el ajuste no lo paguen los trabajadores ni el pueblo argentino. Y no, el camino más corto para ganarle a Macri es la unidad de todas las fuerzas políticas opositoras. Es posible que en un país bendecido por la mano de Dios, con las riquezas que tenemos, haya gente que pasando necesidades extremas. No es posible. Depende del futuro de la patria y que cese el sufrimiento de millones de argentinos. Estamos viendo sufrir a muchos compañeros que les falta trabajo, que les falta inserción laboral y que necesitamos la unidad del peronismo para volver a gobernar. Entendemos que no todos pensamos de la misma manera, pero también esa diversidad de pensamientos enriquece un proyecto político que tiene como prioridad absoluta defender los intereses de la mayoría de la gente. Por eso necesitamos una propuesta de unidad y un programa que solamente lo puede dar el Partido Justicialista y el Movimiento Nacional. Unidad para cambiar en serio la Argentina y para que nuevamente lo principal de quien gobierne sea el interés del pueblo argentino y no el interés de poquitos como pasa ahora.
Por supuesto que acá no están ni los gobernadores ni Massa. Es la expresión dentro del peronismo del kirchnerismo. ¿Es Cristina candidata a todo ese colectivo? Claro, en realidad falta mucha gente. Yo creo que el comando de campaña de Cambiemos hubiese hecho el mismo video, ¿no? O sea, me parece que tiene, digamos, para que no voten a los peronistas, ¿no? Me refiero a... ¿Vos crees que muchos de allí son espantavotos, así como...? Bueno, son imágenes muy, digamos, de dirigentes peronistas muy antiguos, hay poca renovación. Esta es la razón por la cual la gente sigue manifestando las encuestas que votaría Macri, te ¿no? lo pongo en otros términos. Perdón, es como decís vos, falta mucho espectro del peronismo. Bueno, todo eso que no está, sí, que se explicita en la foto de hoy de Pichetto de Schiaretti en Córdoba recibiendo a Pichetto, en la reunión de Massa con Pichetto y Urtubey en Mendoza, etcétera. Todo ese colectivo, ¿podría tener en La Baña el candidato que unifique o crees que lo van a invitar a La Baña a participar de una PASO que La Baña dijo no va? Bueno, ellos en realidad tienen que resolver si aceptan condiciones que La Baña aparentemente está tratando de llevar adelante contra los deseos digamos, de una gran interna, una no claridad sobre lo que la presidenta, digamos, la expresidenta, perdón, digamos, quiere o no ir a una interna, digamos. Creo que igual, más allá de la resolución interna de poder adentro del partido, el peronismo necesita hacer un recorrido conceptual para explicar de qué se trataría la nueva oferta, es decir, construir un relato, una comunicación sobre lo que se trataría el peronismo que viene, ¿no? Que es algo que de alguna manera Cambiemos tiene resuelto. Lo que no tiene resuelto Cambiemos son los temas que tienen que ver con la cotidianidad y la economía, y por eso vos mencionabas lo del tema de la tarifa, ¿no? Hay una entrevista muy interesante que le hace Fontevecchia a María Eugenia Vidal este fin de semana. Ayer nomás. Donde ella dice, bueno, la gente ya no vota con el bolsillo, etcétera, pero bueno, el gobierno congela las tarifas, ¿no? O sea que... Digamos, no vota con el bolsillo, pero da una señal para intentar apagar todo tiene un límite. En todo realidad, cuestionamiento claro, de la clase media, particularmente de la clase media. Claro, a ver, para que también se entienda algo que a mí me parece que es muy interesante, ¿no? Y a veces creo que se tiende a describir, digamos, las tensiones electorales como si fuera un tema de decisiones voluntarias de los votantes, ¿no? Y de las votantes. Nosotros estamos yendo a una situación por ahora de extrema paridad en el voto que no se termina de resolver. Y cada una de las partes está tomando decisiones. Decisiones del gobierno de tratar de alivianar el peso de la economía es un reconocimiento de que la elección viene realmente muy cerrada. Así que los movimientos del gobierno en este sentido apuntan a eso. Es un reconocimiento de que acá nadie tiene garantizado nada. Perdón, lo último. Tengamos en cuenta que hoy más que nunca, con la situación económica baja, nosotros vamos hacia una elección donde tenemos un enfrentamiento de tensión social que sigue sin resolverse. La clase media apoya al gobierno, la clase media, quiero decir, las grandes ciudades. Cuanto más clase media, cuanto más urbano, es sobre lo que se sostiene Cambiemos, y cuanto más bajamos es donde el peronismo resurge. En esa tensión vamos de nuevo hacia una elección, y por eso el gobierno necesita a Vidal para compensar el mal desempeño del gobierno, inclusive poniéndola a ella en riesgo, ¿no? Es decir, el gobierno puede ir no es un dato menor, poner en riesgo a la provincia de Buenos Aires. Claro, digamos, está en condiciones de sacrificar a la gobernadora con tal de seguir un nuevo mandato, ¿no? También, ¿qué es exactamente lo que toma como decisión el gobierno hoy, apuntando en la idea de Luis de tratar de aminorar los cuestionamientos en la clase media? Bueno, en un contexto donde la economía viene a la baja y el consumo se resiente, recula respecto del aumento de tarifa que se preveía en un 35%, y la decisión que se tomó, que fue una presión del radicalismo dentro del bloque Cambiemos, es morigerar ese impacto haciendo que se traslade un 20%, es una especie de 20% de descuento en invierno, mayo a septiembre, sobre ese 35% que en realidad se va a pagar en el verano, que es cuando menos consumo hay. Sin embargo, se acuerda con las distribuidoras que los intereses respecto al pago de las tarifas lo va a asumir el Estado Nacional, que obviamente eso es parte, digamos, de un subsidio que va a tener que reconocer el Estado Nacional en contexto eleccionario. Sí es una medida que en el actual contexto de pérdida de poder adquisitivo y de elevada inflación que estamos teniendo, tiene dos frentes positivos. O sea, iba a pegar fuerte en regulados en los próximos meses, sí, por lo cual aminora el efecto, y por otra parte le da un poquito más de oxígeno al bolsillo del consumidor justamente en el periodo de mayor intensidad de consumo. Ahora, en cualquiera de los casos, y por último, Damián, el bolsillo está muy flaco
a tal punto que hoy tenemos un arranque de 3 días de las cadenas de electrodomésticos, Garbarino que paga el 50% a los trabajadores y el otro 50% más adelante, desdobla el pago, haciendo descuentos hasta el 50% en televisión, en televisores, mejor dicho, en plasmas, en artículos para el hogar, etcétera. Y en un contexto en donde el stock de la industria automotriz, que en todos los casos tienen plantas con suspensión de trabajadores, Fiat, Peugeot y otras, tratando de sacarse 200.000 autos que le quedaron para poder pensar otra cosa, con descuentos también muy importantes. Hacía tiempo que eso no pasaba todo junto. Sí, no, y además que se junten todas las grandes cadenas de electrodomésticos para hacer una acción conjunta, inventando una nueva fecha, digamos, como es este Electrofest de lunes a miércoles, en un contexto donde el ticket promedio de ambos bienes durables es, en el caso de electrodomésticos, en el orden de los 18.000, 20.000 pesos, y obviamente un auto 0 kilómetros mucho más, pero todos están dispuestos a ceder. ¿Por qué? Porque necesitan liberar stock, porque en realidad lo que están necesitando las empresas es liquidez. Sí, porque si la tienen que ir a buscar al sistema financiero les sale mucho más caro. Prefieren vender al costo o por debajo del costo antes que ir a buscar prestado. Absolutamente, y hay un acto stock disponible en ambos rubros. Damián, Luis, gracias por estar esta primera noche. Un placer.